Vamos a... Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a una sesión sobre telangiectasia hemorrágica hereditaria que van a dar los doctores Berta Young y Joan Perelló del Hospital Josep Trueta. Y tendremos como moderador al doctor Ignasi Barbé del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y luego también estarán con nosotros Dolor Casellas, Carmen Gallego del 12 de octubre y Daniel Sánchez del Hospital de la Fe. Pues Berta, Joan, cuando queráis podéis empezar. Vale, os compartimos la presentación, a ver si la podéis ver bien. ¿La veis? Sí, perfecto. Vale. Pues nada, nosotros os queríamos hablar de esta patología de la telangiectasia hemorrágica hereditaria a propósito de un caso que vimos en este hospital. Berta es de residente de pediatría y yo soy residente de radiología. Y bueno, empezamos con la presentación del caso clínico, que ya veréis que debuta, bueno, de una forma... El diagnóstico viene bastante a posteriori. El caso se trata de un lactante de 15 meses que no tenía antecedentes de interés y que fue derivado de su centro, de su ambulatorio, en nuestras urgencias, porque en los últimos 10 meses presentaba una clínica que llamaba la atención de un retraso psicomotriz, una hipotonía, un estrabismo. Se había objetivado también un incremento en el perímetro cefálico y a las últimas semanas presentaba un temblor en reposo y, bueno, de extremidades y axial. Entonces acudió a nuestras urgencias. Allí se pudo objetivar lo comentado en la exploración física y se indicó, bueno, ya estaba programada pues una resonancia cerebral. Entonces, al realizar la resonancia cerebral en nuestro hospital, aquí os he puesto 3 secuencias, el T2, el ECR Drive y el T1 post-contraste. Y lo que primero nos llamó la atención es esta hidrocefalia tan marcada, que vemos que es supratentorial, que el cuarto ventrículo no está tan dilatado. Y después hay esta imagen aquí de aspecto nodular que está situada en la pared posterior del tercer ventrículo, que si nos fijamos aquí parece que hay una serie de estructuras vasculares. Vemos que hay esta caída de señal en T2, estas estructuras vasculares que parece que terminan esta lesión nodular, ¿no? Y finalmente vemos posteriormente cómo parece que conecta con el seno recto, ¿no? Con la cual cosa interpretamos que esto era algún tipo de malformación vascular, ¿no? Si vemos aquí en el T1 post-contraste, vemos cómo esta lesión capta completamente, se rellena completamente de contraste, y después vemos cómo parece que drena hacia el seno recto. Aquí os he puesto las imágenes en estático, donde se ve un poco mejor estos vasos que vienen aparentemente del polígono de Willis y terminan aquí en la lesión. Entonces, con estas imágenes llegamos a un diagnóstico que de momento no os diré, pero el paciente fue derivado a Vall-d'Hebron para realizar una embolización. Aquí vemos las imágenes de Vall-d'Hebron, de la embolización. Vemos cómo pone en contraste en la arteria vertebral izquierda y se rellena esta imagen nodular de aquí, confirmando que realmente existe un shunt entre la arteria y esta imagen que aparentemente es venosa. Aquí os he puesto la imagen una vez ya tratada. Vemos como lo que pusieron fue glue. Vemos aquí que hay el material de embolización y que aún se rellena un poco, pero mucho menos esta imagen de aspecto neurismático. Entonces, como esta charla está pensada sobre todo para residentes, he querido hacer un poco de repaso desde las bases hacia adelante para intentar llegar al diagnóstico. Entonces, primero he querido hacer un pequeño repaso anatómico para tenerlo claro, porque era algo que yo tampoco es que tuviera muy claro. Y básicamente las estructuras venosas del cerebro se dividen en 2 tipos: en los senos durales, que son estructuras venosas que están entre las capas durales, y después en las venas, que las dividimos en corticales superficiales y en cerebrales profundas. Los senos durales son los que todos conocemos: sagittal superior, sagittal inferior, el seno recto, la confluencia, los transversos principalmente. Después las venas corticales superficiales, que están en la superficie, como su nombre indica, del cerebro, que las más conocidas son las de Trollard, la de Silvio y la de Lavie. Y después las venas cerebrales profundas, que son unos pequeños vasos que por imagen muchas veces no vemos, que terminan en las 2 venas centrales, que confluyen. Esto es una imagen axial vista de abajo. Aquí tendríamos los tálamos. Y estas 2 venas centrales confluyen en lo que llamamos la vena de Galeno.
Esta vena de Galeno es la misma vena que vemos aquí, la Great Cerebral Vein, que se une el seno sagital inferior para dar el seno recto y llegar a la torcuela, ¿vale? Esta estructura ya veremos que es muy importante, ya veis que por localización está justo donde teníamos esa imagen aneurismática. Entonces tenemos más o menos claro que esto es una malformación vascular de algún tipo, vamos a ver el diagnóstico diferencial. Hemos visto en la radiografía claramente cómo había un shunt, hemos puesto contraste por la arteria y ha llegado a esa estructura aparentemente venosa, con lo cual descartamos todas las malformaciones vasculares sin shunt. Las malformaciones vasculares intracraneales se dividen funcionalmente en estos dos tipos, en parte también porque cambia un poco el tratamiento. Las malformaciones con shunt normalmente se embolizan si se tratan, y en cambio las que no tienen shunt normalmente no se tratan, y si se tratan el tratamiento tiende a ser quirúrgico. Entonces, estas son las principales entidades de malformaciones vasculares intracraneales con shunt. Os he quitado la fístula carotido-cavernosa porque por localización no puede ser, y vamos a ver un poco una por una, ir descartando. Este es un caso en nuestro hospital de una malformación arteriovenosa, que es la malformación vascular intracraneal más frecuente. Vemos todas estas estructuras aparentemente vasculares, serpentiginosas, dilatadas, que están en una región donde no hay parénquima sano. Aquí vemos el estudio post-contraste como tiene varias arterias aferentes que rellenan este nidus, y después varias también, aquí vemos dos venas aferentes. Y entonces esto es una malformación arteriovenosa que, como he dicho, es la malformación vascular más frecuente. La gran mayoría son supratentoriales. Lo más importante, sobre todo para los residentes cuando valoramos estas lesiones, es valorar el riesgo hemorrágico. El riesgo hemorrágico anual es de un 3%, pero si han sangrado previamente puede llegar a ser hasta el 30%. Entonces, los criterios por imagen que tenemos para ver si estas MAP es más probable que sangren es, primero, ver que haya signos de que ha sangrado previamente, es el factor más importante. Después, ver que no haya aneurismas en las arterias aferentes o en el propio nidus. Ver que no haya estenosis en las venas eferentes y otro signo también, tienen más tendencia a sangrar las MAPs que sean más profundas o las del tronco del cerebro. Esto es un poco lo que ya hemos ido describiendo, y aquí tenemos la clasificación que valora el riesgo de la cirugía para que la conozcáis. Las segundas en frecuencia, las fístulas arteriovenosas durales, son un 15% de las malformaciones con shunt. Este es un caso también de nuestro hospital. Vemos aquí cómo hay una serie de vasos anómalos alrededor del seno transverso derecho, y en el estudio dinámico post-contraste lo que vemos es que este seno transverso recibe el contraste mucho antes que el contralateral, con lo cual vemos que hay un shunt arteriovenoso. Las fístulas durales lo que son es nuevamente una arteria meningea que conecta con múltiples vénulas en la pared de un seno, realizando un shunt arterial. Como os he dicho, son las segundas en frecuencia, aunque son bastante menos frecuentes que las MAP. Y lo más importante en estos casos es valorar si tienen drenaje a venas corticales o venas profundas, ya sea drenaje directo. A ver, que se me ha puesto la pantalla en negro. Aquí, vale. Ya sea drenaje directo o ya sea que la sangre va por reflujo. Entonces, las clasificaciones que ahora os enseñaré, básicamente lo que van a dividir, lo que van a destacar sobre todo es este drenaje profundo. Hay un tipo especial que es la carotido-cavernosa, que ya la hemos descartado. En adultos estos senos son los más típicos, en niños el seno sagital superior y habitualmente el seno de drenaje está trombosado. Estas son las dos clasificaciones de las que os hablaba. En nuestro caso no había nidus, con lo cual no es una MAP, no parece tampoco una fístula dural, no llega a un seno venoso y vemos múltiples vénulas en su pared, con lo cual estas dos entidades las podemos descartar. Las fístulas arteriovenosas piales son mucho más infrecuentes, son típicas aún así de pacientes pediátricos, y lo que tenemos es una arteria pial que drena a una vena cortical. Normalmente vemos además una pequeña dilatación de una
de la vena de drenaje. En este caso vemos que tampoco es el caso, no estamos drenando a una vena cortical. Con lo cual llegamos a la última entidad. Aquí solo con la imagen de la izquierda ya intuiremos que es muy parecida a nuestro caso. La malformación de la vena de Galeno es una malformación congénita que se produce porque durante el desarrollo embrionario hay una fístula entre arterias, normalmente arterias coroidales, con lo que es el precursor de la vena de Galeno, que es la vena de Markowski. Al haber esta fístula, la vena de Markowski no llega nunca a involucionar y se produce una dilatación aneurismática de esta también por el alto aporte de sangre. Y entonces muchas veces da problemas de hidrocefalia o da problemas cardíacos por el alto volumen. Entonces, vemos en nuestro caso como teníamos una lesión vascular situada aquí en la pared posterior del tercer ventrículo, que es la localización típica de esta dilatación de la vena de Markowski. Vemos como tiene shunts de arterias coroideas procedentes del ACP, confirmado también por la arteriografía. Y normalmente, cuando hay esta malformación, el drenaje es anómalo a través de un seno facino persistente, que es una estructura fetal. En nuestro caso no teníamos esta estructura, sino que drenaba directamente a través del seno recto, que es lo anatómico en adultos. Pero así, aunque al principio se describía que para hablar de una malformación de la vena de Galeno como tal teníamos que ver un drenaje anómalo, ahora se ha visto que en muchos casos el drenaje puede ser normal en adultos. Hemos dicho que es una patología muy infrecuente, aunque si filtramos por pacientes sintomáticos la frecuencia es mucho más alta. Y esto es un poco lo que ya hemos ido contando. Destacar que antes también se decía que si veíamos drenaje de venas cerebrales profundas a esta estructura no podía ser una malformación como tal, pero estudios más recientes indican que sí que puede ser así, aunque normalmente vemos un drenaje anómalo de estas venas cerebrales profundas. Tenemos dos clasificaciones, la de las llaunas, que las dividen en murales, aquellas que tienen menos aferencias arteriales, que normalmente drenan la pared lateral, y las coroideas, que tienen múltiples aferencias arteriales, que se pueden confundir con una MAP y que se unen normalmente anterior a esta dilatación aneurismática para después entrar en ella, ¿no? En nuestro caso sería más una mural. Y la de Yassar-Gil, que nos divide estas malformaciones en función del aporte arterial, sobre todo, y en nuestro caso sería un tipo 1 por arterias que vienen de la ACP. El tratamiento normalmente es la embolización. Vale, pues retomando un poquito el caso, bueno, hablar un poquito de la malformación aneurismática de la vena de Galeno, que en pediatría pues, es una anomalía vascular poco frecuente que afecta a 1 de 25.000 recién nacidos, pero que representa el 33% de las MAC cerebrales en infantiles. Entonces, de la clínica solo decir que existe una clasificación de Amasher y Shilito, pero a destacar que cuando debutan en recién nacidos es más frecuente una clínica de soplo craneal y puede cursar pues, con una insuficiencia cardíaca grave por una derivación del gasto cardíaco. Y después que en lactantes la clínica principal pues, es más frecuente la hidrocefalia. Todos pueden debutar con una clínica neurológica variable, como vemos en el caso, y en general la hemorragia es poco frecuente. Donde siguiendo un poquito el hilo de este caso, el paciente fue derivado al hospital de Valdebrón, donde se hizo una embolización y después, a raíz de una hidrocefalia secundaria, se colocó una válvula de derivación ventriculoperitoneal. Después, a posteriori, el paciente fue haciendo seguimientos y a nuestro centro, aquí en Josep Trueta, consultó al cabo de 1 año o 2 años por episodios de convulsiones, que inicialmente se orientaron de convulsiones febriles, pero después hizo 2 episodios de convulsiones no febriles, que es lo que motivó pues, su derivación a neuropediatría y la realización de un electroencefalograma, donde sí que se veían paroxismos epileptiformes y por el cual se indicó pues, iniciar un tratamiento antiepiléptico. Entonces, durante este seguimiento en neuropediatría, rasgando un poquito los antecedentes familiares del paciente, se vio que el padre del paciente era una persona con pues, epistaxis diarias y también con telangiectasias en la mucosa labial. Toda la familia del padre, hermanas, bisabuelos, abuelos, bueno, la abuela paterna,
presentaban la misma clínica y hacía poco tiempo que un primo del padre había tenido un sangrado intestinal reciente. Entonces, esto motivó un estudio genético del paciente y en el estudio genético se pudo ver pues, una deleción patogénica en el gen ENG, que es una deleción pues, asociada con la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Así que, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que también se conoce como síndrome de Renduersler-Weber por las personas que la describieron inicialmente, y que es una enfermedad vascular hereditaria que pues, cursa con fragilidad de la pared vascular y que presenta una variedad de manifestaciones clínicas, algunas menores y más conocidas, las epistaxis, anemia ferropénica, pero después también otras pues, más infrecuentes, pero con una repercusión importante, como son las MAPS. ¿Vale? Es una enfermedad minoritaria con prevalencia variable según las áreas geográficas y es una enfermedad que en general se infradiagnostica. La mayoría de pacientes al debut no suelen conocer el diagnóstico, ¿no? Si ingresan en el hospital pues, por un sangrado grave, en la mayoría de casos no tenían un diagnóstico previo. A nivel genético, tiene una herencia autosómica dominante con una penetrancia y expresividad variables. Los síntomas aparecen en distintos momentos y la misma variante patogénica, pues, genética, puede dar distinta clínica. Y los genes principales son genes que codifican por proteínas que están involucradas en el desarrollo de los vasos sanguíneos. Las variantes clásicas son las tres primeras, el ENG, ACVRLU y la MAT-H4. Y más recientemente también se está describiendo el GDF2, que sería una causa más rara. Cada una de estas variantes genéticas se asocia con un fenotipo u otro, aunque todas pueden dar distintas manifestaciones, pero hay asociaciones con fenotipos concretos. A nivel clínico, hablar que es una enfermedad que da lesiones vasculares. Las clásicas son las epistaxis, sangrados gastrointestinales y las telangiectasias, pero es una combinación que infravalora pues, aspectos potencialmente mortales de esta enfermedad, que son las MAPS pulmonares, hepáticas y cerebrales, que se presentan en un porcentaje importante de los pacientes. Las lesiones vasculares típicamente se han descrito pues eso, las telangiectasias y los shunts arteriovenosos, pero cada vez hay más lesiones reconocidas. Y por lo que hace a la cronología, es verdad que la mayoría de manifestaciones no están presentes al nacimiento. El signo más precoz suelen ser las epistaxis, que sí que se presentan ya en la infancia, pero telangiectasias, clínica gastrointestinal ya no suelen aparecer más hasta la edad adulta. Y en relación a las MAPS pulmonares y cerebrales, aunque suelen debutar en la edad adulta, muchas de ellas ya están presentes en la infancia. ¿Vale? Así pues, la clínica de la que os hablaba, ¿no? Las epistaxis, que es la manifestación más frecuente, es un sangrado casi diario y es la principal causa de que estos pacientes presenten anemia ferropénica. Las telangiectasias son estas lesiones vasculares que vemos sobre todo en la piel, en la punta de los dedos y también en mucosa oral, en los labios, en la lengua. La foto que os pongo es del caso en cuestión, o sea, no es el niño, obviamente, es el padre. Y raramente están presentes en la infancia. Suelen aparecer más pues, a partir de los 20 y en arriba. Y los sangrados intestinales suelen aparecer ya más en adultos. ¿Vale? Después, las malformaciones arteriovenosas, destacamos estos tres grupos, las pulmonares, las hepáticas y las cerebrales. Las pulmonares son MAPS que originan una comunicación directa entre circulación pulmonar y sistémica. Entonces dan un shunt derecho-izquierda que puede pues, cursar con hipoxemia y policemia secundaria. Importante de estas malformaciones es que pueden dar lugar a embolos paradójicos y por tanto incrementan el riesgo de ictus isquémicos, de abscesos cerebrales, de infecciones del sistema nervioso central y también en el embarazo está muy descrito el mayor riesgo de hemotórax o de hemoptisia. Después las hepáticas son telangiectasias o masas vasculares que en general suelen ser asintomáticas, pero existe riesgo de insuficiencia cardíaca por shunt y también riesgo de hipertensión portal. Y ya las MAPS cerebrales, como es el caso de nuestro paciente, es verdad que hay un amplio rango de malformaciones que tienen riesgos variables.
Hay de bajo riesgo y de alto riesgo y pueden cursar con variedad de síntomas neurológicos, pero es verdad que la mayoría son asintomáticas. En pediatría sí que hay un mayor riesgo de sangrado porque se ha descrito una mayor prevalencia de fístulas piales, que son fístulas, bueno, son malformaciones de alto flujo con un mayor riesgo de sangrado. Vale, el diagnóstico. Para el diagnóstico nos basamos en las guías americanas, esta segunda guía internacional para el diagnóstico de esta enfermedad, y existe la opción del diagnóstico clínico con los criterios de Curaçao, que son criterios clínicos que ya hemos comentado, y estableciendo un diagnóstico definitivo si se cumplen 3 de estos 4 criterios. Pues si se cumplen menos, pues ya está la sospecha o poco probable. Si la sospecha aún así es alta, aunque no se cumplan estos criterios, tenemos el diagnóstico genético, que es útil en estos pacientes que no cumplen los criterios y que de hecho a la práctica se recomienda en todos los individuos, porque también después podrá facilitar pues, la necesidad de estudios adicionales. Por ejemplo, en los pacientes con una variante SMAD4 que se ha visto asociada pues, a una síndrome de poliposis juvenil, pues estaría entonces indicado emplear estudios con colonoscopias, por ejemplo. Y ya después entramos en la parte de screening, que cuando deberíamos hacer un cribaje en estos pacientes. Obviamente, en pacientes sintomáticos siempre deberían ser investigados, pero la controversia o lo que motiva pues, las guías es en los pacientes asintomáticos qué tipo de screening hay que hacer. Entonces, se recomienda en general en todos los pacientes un estudio de anemia y de ferropenia, teniendo en cuenta pues que una hemoglobina en estos pacientes normal puede ser una hemoglobina anormalmente normal si son pacientes que tendrían una hipoxemia de base y, por tanto, pues una policitemia. También sí que hay consenso en el cribaje de las MAP pulmonares por el riesgo que ya he comentado de embolias. Y después en las guías también se inclinan por el cribaje de las MAP hepáticas y cerebrales, aunque sí que hay un poco de controversia en estas, pues la mayoría son asintomáticas y hay que valorar riesgos-beneficios de tratamiento de estas lesiones. Y ha comentado la colonoscopia en estas variantes. En pediatría, concretamente, estas segundas guías americanas, sí que, es una novedad, ¿no? Las recomendaciones en pediatría en esta enfermedad y en general recomiendan hacer un diagnóstico genético en todos los pacientes, o sea, hijos de pacientes con esta enfermedad. Y en los niños recomiendan el screening de MAP pulmonares en los asintomáticos y el tratamiento de las MAPs grandes o las que se asocian a hipoxemia. Y después en las MAP cerebrales, las guías recomiendan también el screening en niños asintomáticos o con riesgo. Vale, entonces, aquí os he puesto una diapositiva un poco para que veáis la técnica de imagen indicada en cada caso para cada posible complicación en cada sistema. Y vamos a hablar un poco de las más habituales. En cuanto a la imagen del sistema nervioso central en pacientes que tengan telangiectasia hemorrágica hereditaria, la prueba indicada para el screening es la resonancia magnética, sobre todo el T1 test de postcontraste es la secuencia que destaca la bibliografía como de más importancia. Los principales hallazgos, como ya os ha contado un poco Berta, es lo que más encontraremos son MAPs, a menudo MAPs múltiples. Un paciente que hacemos una reso cerebral y que tenga MAPs múltiples, tenemos que ir a pensar que puede ser un paciente con esta patología, aunque también puede tener muchos otros tipos de malformaciones vasculares. En nuestro caso teníamos una malformación de la vena de Galeno que, honestamente, revisando la bibliografía, la asociación no está muy descrita. Cuando revisas artículos específicos de la malformación de la vena de Galeno, pocas veces te citan la telangiectasia hemorrágica hereditaria, aunque en la telangiectasia hemorrágica hereditaria sí que se cita muchas veces que esta malformación puede ocurrir. Entonces, lo más importante a valorar en estos pacientes es el riesgo hemorrágico de estas lesiones, que se valora igual que en un paciente con una MAP que no tenga esta patología, y son los criterios que os he contado antes, ¿no? que haya signos de hemorragias previas, que haya neurismas en la arteria o en el nidus, o que haya estenosis de la vena deferente o que sean malformaciones profundas.
Además, la imagen craneal nos sirve también para valorar otras complicaciones, que son las que os ha contado Berta, infartos cerebrales o bien accesos por estos shunts. En cuanto a la imagen de las MAPS pulmonares, el diagnóstico por screening que se recomienda es por ecocardio, valorando si existe un shunt significativo. Una vez vemos por screening que existe un shunt significativo, lo que nos indica que puede haber una MAP, el diagnóstico se realiza por TAC. En la tabla que veremos son estas MAPs, ¿no? Como una imagen nodular que se reflexiona de contraste, los que se recomienda. En realidad con el estudio simple ya se puede diagnosticar según algunas guías, pero al poner contraste veremos cómo estas lesiones se reflexionan de contraste, y muy importante para el diagnóstico diferencial es identificar siempre la arteria eferente y la vena aferente. El problema de estas MAPs son el shunt izquierda-derecha que generan, como os ha contado Alberto. El tratamiento es la embolización. Antiguamente se decía que se recomendaba embolizar aquellas lesiones con una arteria aferente de más de 3 milímetros. Actualmente las guías lo que dicen es que se recomienda la embolización a todas aquellas que sean tratables. En cuanto a la imagen hepática, que sería el tercer órgano más afectado y en el cual las nuevas guías recomiendan screening, lo que nos encontraremos son múltiples telangiectasias o pequeños shunts vasculares. El screening se recomienda con ecografía con Doppler y el diagnóstico definitivo con TAC-RESO. Las guías no se mojan por uno o por lo otro. La clínica depende un poco del shunt que se produzca, si es de la arteria hepática con el sistema portal, de la arteria hepática con las venas hepáticas. Vale, y ya finalizando un poquito, bueno, el manejo de esta enfermedad es un manejo multidisciplinar. No entraré en cada una de, bueno, aunque he puesto todo esto, no lo explicaré todo, porque al final pues requiere abordaje de los distintos problemas que se asocian a la enfermedad. Pero sí que he querido destacar, pues en el manejo y tratamiento de las MAPs pulmonares. Es verdad que en pediatría se inclinan por demorar a la adolescencia la embolización si no hay o sea, si la repercusión clínica lo permite, pues demorar a la adolescencia este tratamiento por un riesgo de repermeabilización y desarrollo de nuevas lesiones. También en las guías recomiendan, bueno, se requiere profilaxis en todos estos pacientes, profilaxis antibiótica previa a procedimientos dentales y quirúrgicos por este riesgo ya comentado de embolos sépticos. Y después, en relación a las MAP cerebrales, en pacientes asintomáticos, ya lo he comentado, pero hacer un poquito de hincapié, ¿no? Que sí que las guías recomiendan su cribaje, pero el tratamiento hay un poquito de controversia. Bueno, algunos estudios no han visto que hay pues, peores resultados en pacientes intervenidos versus la conducta expectante. Entonces, bueno, en pacientes asintomáticos siempre, pero bueno, que es un poquito un cajón desastre en este sentido. Y ya estamos. Aquí os dejamos un poquito las referencias que hemos utilizado. Fantástico, la verdad es que Joan, Berta, no sé qué os ha parecido a los demás, pero una revisión exhaustiva de una enfermedad rara, como bien habéis comentado, ¿no? Cada uno a veces en la línea de especialización que tenemos ve la enfermedad desde su cajón, ¿no? En el tórax, en la neuro, en el abdomen, y a veces cuesta pensar en la enfermedad como el conjunto de afectación multisistémica. Muy interesante la clínica de Pistaxis, recordarlo. Habéis comentado algunas diferencias de los debuts en edad pediátrica y de los debuts del adulto, son muy interesantes. Pero bueno, yo no quiero más que moderar, así que para mí es un placer hoy estar aquí, estoy aprendiendo y tenemos a expertos, tenemos a Daniel Sánchez del Hospital de la Fe de Valencia, a Carmen Gallego del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y dirigiendo la sesión de hoy al doctor Alberto Hidalgo. O sea que les voy a dar paso. Estoy abriendo el chat. Ahora mismo en el chat no hay más que aplausos. Alguna pregunta de momento no se ha escrito. O sea que si os parece, Daniel o Carmen o Alberto, que queráis. No sé, yo la verdad es que el sobre todo diagnóstico de la malformación aritmética de Galeno, que eso sí se ve en el hospital, de momento yo creo que ninguno, a mí ni se me había pasado por la cabeza que pudieran debutar así de pronto con una obstrucción de la cisterna cuadrigémina
y lo hemos visto mucho, pero no en el Rendy-Osweiler, que suelen ser malformaciones corticales. Nosotros en general lo que nos solemos encontrar es un paciente que viene por un catarro o alguna fiebre a la urgencia, que tiene una hipoxemia, que en el siguiente control el pediatra le vuelve a documentar una hipoxemia y eso ya suele motivar o sea, lo que nosotros clínicamente solemos ver radiológicamente, porque las epistasis, yo soy radióloga no neuro e intervencionista. Las epistasis no nos llegan, no sé qué tipo de manejo hacen los otorrinos. A nosotros lo que nos llega normalmente es a través de los pediatras en pacientes con una hipoxemia persistente que requiere un estudio posterior, normalmente de TAC. Y lo más importante es ver que como esto es una enfermedad que va evolucionando, el inicio del diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas pulmonares puede ser muy difícil, porque a veces casi cursa como un patrón de árbol en brote muy periférico, que hay que estar muy pendiente de verlo, ¿no? Porque la vena aferente y la vena eferente pueden ser prácticamente imperceptibles en los estadios iniciales, ¿no? Y en esos casos, a veces, el contraste en el TAC no sirve. Esa es mi experiencia, no sé qué experiencia tenéis vosotros. Sí, hola, buenos días. Joan, Berta, enhorabuena porque la charla ha estado fantástica, una revisión exhaustiva de las malformaciones. Y sí, yo me pregunto si ahora las malformaciones de la vena de Galeno que veamos vamos a tener que estirar de la manta para tratar de averiguar si hay debajo esta patología, porque el debut de este caso es espectacular, ¿no? En nuestro hospital, de los 20 niños que tenemos diagnosticados entre el año de vida y los 17 años, la mayoría tienen epistaxis. No sé si influye algún otro factor para la forma de presentación. 7 de ellos tienen MAC pulmonares y efectivamente las MAC pulmonares que nosotros tenemos son muy pequeñitas, como dice Mamen, periféricas y complicadas. Muchas veces lo que vemos simplemente es una pequeña manchita, a veces es un vidrio deslustrado periférico que ni siquiera hace forma nodular. Eh, y malformaciones cerebrales, en nuestro caso solo tenemos 3 y dos de ellas requirieron cirugía, una de ellas con cirugía estereotáxica, pero en ningún caso con esta presentación tan exagerada con la hidrocefalia que tenía este paciente, ¿no? ¿Algún comentario? Alberto, querías hablar? Sí, bueno, aparte de otra vez felicitar a los ponentes, yo quisiera sí preguntarles sobre el tema del cribado, ¿no? Lo digo porque generalmente es una entidad que se suele ver a partir de otorrino y tal. Habéis comentado las justificaciones de cribado en sintomáticos, pero que está discutido el tema de los asintomáticos. Pero aún así, en el mundo real, la verdad es que a nosotros de vez en cuando sí nos llegan cribados de pacientes bueno, de personas que tienen familiares con esta entidad. Esto quizás va un poco más dirigido a los pediatras, que son los que empiezan a hacer este tipo de cosas. ¿Tú sabes, Berta, si vosotros os planteáis este cribado pues solo a los padres, solo a los hermanos, o un poco esto cómo lo hacéis en vuestro servicio? A ver, no tenemos tantos casos en nuestro servicio que yo conozca y supongo que en este caso lo están llevando desde la consulta de neurología y de genética. Y entonces el estudio a los familiares sí que, o sea, inicialmente de hecho, bueno, no, se hizo el estudio del niño y también de los familiares genético. El screening de los adultos. No, por ejemplo, en el caso que vosotros habéis presentado, decías que tenía una carga familiar bastante alta. Sí. ¿Os planteasteis, por ejemplo, no sé si por parte vuestra o por parte del servicio de neurología y del resto de los servicios, hacer cribado en todos estos pacientes? Supongo que a los padres sí. Y luego también un poco qué incluía el cribado, porque no son malformaciones pulmonares, malformaciones hepáticas ¿qué nos pedís? ¿Un TAC toracoabdominal de estos pacientes o un poco
si sabes cómo se planteó en vuestro servicio los servicios afines. Pues, o sea, los familiares no lo sé. En este paciente, claro, ya las malformaciones pulmonares sí que estaría indicado ir a buscarlas, pero es verdad que el diagnóstico es súper reciente, entonces no sé si estamos, o sea, no sé si aún se ha llegado. Ongoing, todavía No sé si ongoing. todos lo sabe tampoco, pero creo que por el momento no se ha llegado a hacer. Muy bien, gracias. Bueno, en nuestro hospital realmente la falta de consenso en el momento del diagnóstico y después en el seguimiento ha llevado a la formación de un comité que actualmente se está formando. Actualmente estamos con neurocirujanos, neurólogos, neumólogos, dermatólogos, otorrinos, para ver la mejor estrategia de seguimiento de estos pacientes. Cuando hay un niño en nuestro hospital con sospecha de THH, hacemos sistemáticamente una resonancia cerebral con la secuencia que ha comentado Joan, el T1 3D con contraste, una ecografía hepática y una angiotac pulmonar. Y después el seguimiento se individualiza en función de las necesidades de cada niño. Creo que se ha incorporado también Carmen Gallego. Hola. Hola, ¿qué tal? No, perdón, Dolors, perdona, que me saltó el nombre. Hola, Dolors, no, buenos días. Hola, bueno, yo soy neuropediatra de aquí del Trueta. Felicidades, Berta y Joan. La presentación ha estado muy, muy bien. Y entonces, con lo que decíais del cribaje, es que es una parte que es un poco complicada, pero tenemos un padre que sabemos que tenemos que estudiarlo, ¿no? En este caso, porque tiene estigmas cutáneos, por lo tanto tiene clínica, aquí sí que hay que hacer estudio de extensión, pero a nivel de otros familiares tenemos primero la genética, ¿no? Que si sabemos que por posibilidad de herencia lo primero que haríamos, y que bueno, aún estamos en ello, ¿no? Que aún no han hecho la visita de genética en este centro, estudiar genéticamente y si tienen la mutación, a partir de ahí tienes que ir buscando las malformaciones. En este caso fue un debut, como habéis dicho, muy espectacular, ¿no? Es un niño que con mucha clínica neurológica, no es lo que te esperas habitualmente en estas entidades, que son edades más mayores y que te consulten por la epistaxis, pero no por un problema vascular cerebral así importante. Entonces, toda esta parte de asesoramiento y de estudio dependerá de los familiares a riesgo y, por supuesto, en adultos se tendrá que mirar todo. En niños dependerá también de los estigmas que podamos ver, ¿no? En un adulto tienes más pistas, han pasado más años, puedes decir asintomático. En un niño pequeño, catalogar de asintomático cuando aún no ha dado tiempo a desarrollar la clínica nos da un poco más de respeto y hace que hagamos más fácilmente las pruebas, ¿no? Y, yo quería haceros una pregunta, Joan. Este niño habéis descrito muy bien, ¿no? Toda la clínica de esta entidad. Y habéis explicado también que cuando hay malformación de la vena de Galeno están asociadas el retraso de desarrollo, la epilepsia, pero no por la mutación genética, o parece que por la mutación genética no habéis descrito que haya, ¿no? Yo me voy a mi campo, no hay un retraso de desarrollo, no hay una epilepsia. En este niño, en cambio, lo estamos viendo y asociado a la malformación de la vena de Galeno. Entendemos que esto es secundario a la propia malformación y a la hidrocefalia. ¿Os habéis podido revisar las imágenes posteriores de este niño después de que ya lleve la válvula de derivación? ¿Se ven lesiones parenquimatosas? ¿Se ve mucha secuela de esta hidrocefalia que había, que era muy importante? Revisé el primer control después de la embolización y no tenía nada más que la hidrocefalia, le pusieron un catéter de derivación. La bolsa neurismática estaba mejor, en el sentido de que no se rellenaba tanto de contraste, pero no tenía estigmas de parenquima. Sé que tiene estudios posteriores que solo revisé el informe y no me suena que dijeran nada de que en parenquima hubiera lesiones, pero tampoco te lo digo muy seguro porque no me lo revisé muy extensamente, la verdad, los controles. No. Gracias. Es claramente un niño que sigue con su retraso del desarrollo y que ha desarrollado esta epilepsia, ¿no? Que no nos hemos quedado solo con el problema vascular, sino que hay un problema cognitivo y que era interesante en este caso poder revisar qué lo provoca, ¿no? Gracias. No, una pregunta. Hoy en día está claro cuándo hacer tratamiento con radiología intervencionista o con cirugía, o siempre se hace de entrada radiología intervencionista, o hay algún caso en el que haya que empezar por tratamiento quirúrgico. Bueno, una pregunta para Dolores y para Carmen.
Sí, iba a decir, yo esto sí que no te puedo contestar, no lo sé. Yo en las cerebrales, la verdad es que no, o sea, yo como soy intervencionista, pero no neuro, lo que he leído, pero no por experiencia personal, es que la cirugía, bueno, fuera de la neuro, la cirugía se reserva para las arteriovenosas recanalizadas en general, porque cuando se recanalizan, pues parece que ya es una malformación que va a parasitar más flujo y la cirugía se reservaría para eso. Y yo creo que en el cerebral, por lo que he visto, yo creo que no hay mucho consenso y debe depender un poco de cada grupo. Lo que sí que está claro es que las malformaciones o sea, que demandan de nuevo un nuevo aporte arterial y es una entidad que nunca está definitivamente tratada o muy pocas veces. O sea, que hay que hacer un seguimiento. Yo supongo que muchas veces también dependerá de la localización. Probablemente en las corticales a lo mejor es más difícil el tratamiento percutáneo, que tienes que llegar más distal, y sin embargo las de superficie cerebral a lo mejor se pueden hacer con cirugía, pero la verdad es que no lo sé. No sé, Nasi, si quieres aportar algo. Yo creo que sí, lo ha comentado Carmen, al final suele ser una aproximación multidisciplinar, ¿no? Y son pacientes que requieren varios tratamientos y dentro de la sesión se ofrece una posibilidad, se intenta, a veces no es exitosa. Creo que Dani ha comentado una cirugía guiada en robótica en quirófano para intentar localizar la zona. También ha mejorado, la tecnología mejora, la tecnología ofrece nuevas oportunidades terapéuticas y ahí el debate entre cirujanos y radiólogos vasculares intervencionistas que puedan llegar a la mejor terapéutica, ¿no? Pero como bien comenta, pacientes que son crónicos y a seguir de forma estricta. Me parece que en el chat no había ninguna pregunta, ¿verdad, No, Ignacio? no hay preguntas. Sí, hay bastante gente apuntada, pero no acaba de haber. Pues no sé, la verdad es que son -5 prácticamente. Si Daniel quiere aportar algo más, y si no, pues si queréis vamos terminando un poco la sesión. Sí, no, quería preguntar a los compañeros si en los hospitales, en vuestros hospitales también hacéis rutinariamente a los niños con sospecha de esta enfermedad, la angiocerebral, la pulmonar y algún tipo de imagen hepática. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que vosotros. Un screening Mm. una resonancia cerebral con contraste, un TAC y una ecografía abdominal. Y luego el seguimiento, pues yo creo que en general de la ecografía hepática suele ser anual, y la resonancia y el TAC por la radiación y la resonancia por la disponibilidad, pues yo creo que es más alejado en el tiempo. Sí, nosotros igual, Dani, la verdad es que, y lo comentaba antes, creo que el último caso que tuvimos con sospecha, como comentáis, unas lesiones periféricas muy sutiles, con Flavio Zucarino utilizamos la tecnología de adquisición espectral para intentar mejorar esa resolución en la parte distal, para intentar ver esas fístulas. Con perfusión. No, bueno, sí, siempre está la información de perfusión, pero la idea era mejorar la resolución Ajá. de la parte final del vaso. De todas maneras, no sé si sabes el dato, Inasi, pero con TAC espectral se veía más que con TAC no espectral, digamos con la adquisición simplemente morfológica. Teóricamente Un mejoras. poco el miedo que hay a veces con este tipo de cosas es diagnosticar, igual este no es el campo, ¿no? Pero a veces diagnosticar más de lo que toca. O sea que a lo Sí. mejor está diagnosticando cosas que luego no hay que tratar y que lo único que te hacen es darte quebraderos de cabeza. Sí, totalmente. Pero es cierto que parece que podría mejorar la resolución de ese ground periférico pequeño en el que no eres capaz de identificar arteria y vena. Pero Y finalmente, Mamen, el tratamiento de las MAPS pulmonares entiendo que la mayor parte de las veces es por vía intervencionista. En nuestro caso tuvimos un niño que la cantidad de MAPS que tenía y que no se pudo hacer un tratamiento efectivo fue a trasplante pulmonar, que no es lo más habitual, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que cuando son escasas y tienen un vaso aferente grande, y grande es donde puedas llegar o sea, donde puedas liberar un microcoil o un coil o un amplacer con seguridad. Hay algunos pacientes que tienen una afectación difusa de todo el parénquima. Y yo creo que esos son los que... Nosotros no tenemos ninguno que hayamos enviado a trasplante pulmonar de momento, pero sí que tenemos alguno con difusas periféricas y una hipoxemia mantenida que está bien llevada en el tiempo, pero que probablemente será un candidato en un futuro a trasplante pulmonar. Muy bien, pues gracias a todos. No sé, Ignacio, si te parece bien, vamos dando por finalizada la sesión. Muchas gracias de nuevo a los ponentes por vuestra exposición y, por supuesto, a los expertos por vuestras contribuciones. Pues, si os parece, dejamos aquí terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, muy bonita la sesión. Gracias. Buenos días, gracias.